En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un vídeo muy demandado, la soldadura Flux, el tipo de soldadura Flux Core. Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a ver desde cómo instalar los aparatos, sus pros y sus contras, incluso le vamos a poner un filtro a la cámara y vamos a ver cómo es este tipo de soldadura. ¡Adelante! Bueno, paso número 1, vamos a colocar nuestra antorcha y vamos a invertir la polaridad en el caso de la soldadura Flux, con lo que la antorcha la vamos a colocar en el menos, en el negativo, nuestra antorcha, y la masa la vamos a colocar en el positivo. Esto es para soldar con Flux. Venga, una vez tenemos nuestra antorcha en corriente directa, abrimos y vamos a colocar nuestra bobina de hilo. Hay muchos tipos de bobinas de hilos, se venden normalmente por kilo. Digamos que estarían las pequeñitas como esta de 5 kilos, de 4 kilos, etcétera, o más grandes de 15 kilos, 16 kilos, etcétera. Luego también tenemos grosores de hilos. Este, por ejemplo, es de 1 milímetro. Tendríamos de 0,8, de 0,6, de 1,2, etcétera. Hay muchos grosores. A mí me gusta el de 1 milímetro. La soldadura Flux es muy similar a la MIG, pero no es exactamente una MIG, porque la MIG, sus siglas son Metal Inert Gas. Y esto, sin embargo, la soldadura Flux no necesita gas, porque esto es un alambre tubular que dentro lleva un fundente que sería al revés que el electrodo, con lo cual instalamos y a soldar, no necesitamos gas. Antes de colocar el hilo, otra de las particularidades que tiene la soldadura Flux es que no necesitamos nuestra tobera. Lo que sí, lógicamente por el difusor de gas no va a salir gas. Este pitcher lo hacemos coincidir con estas hendiduras. Este aparato en concreto puede alojar bobinas grandes y pequeñas. Hay algunos que solo pueden alojar pequeñas. Pero en la soldadura Flux en concreto lo que más vais a encontrar es de 6 kilos, 5 kilos, 4 kilos, incluso de 1 kilo. Lo que más vais a encontrar son bobinas pequeñas. Comentábamos al principio del vídeo qué ventajas y desventajas. Ya os digo, la soldadura tubular, la de Flux, no necesitamos gas, tener una botella externa, con lo cual estos equipos para soldar en exterior son una auténtica maravilla. A mí me encanta la soldadura Flux para soldar en exterior. Sin embargo, la soldadura MIG, que es similar pero no es lo mismo, ya hemos comentado antes, es una soldadura más limpia. Para mí es una soldadura mucho más limpia. Esta es más agria, aparte que tiene la cascarilla, ¿no? Venga, una vez tenemos la bobina colocada, saneamos, metemos. Llevamos cuidado siempre con los dedos sujetando la bobina para que no se nos escape el hilo, ¿vale? Metemos un poco y una vez ya estamos seguros, bajamos y apretamos. Y con esto vamos regulando. Llevar cuidado con el hilo tubular, por ejemplo el del Flux, que no apretemos en exceso. Eso lo vamos a ir viendo ahora cuando soldemos y la regulación. Venga, una vez tenemos el hilo dentro, a mí particularmente, sobre todo cuando las mangueras ya tienen tiempo, me gusta quitarle la punta para sacar de nuevo el hilo. Ahora, aparte de que controlemos la velocidad con la que sale el hilo, intensidad y demás, lo primero le damos a la pulga y sale mucho más rápido el hilo. Le damos, ya tenemos el hilo ahí. Y ahora volvemos a colocar nuestra punta. Perfecto, y vamos roscando. Antes de empezar a soldar, venga, dos cosas. En primer lugar, por favor, siempre protegeros. En este caso yo llevo una chaqueta de soldadura, mis guantes, máscara para soldar. Incluso cuando sueldo con MIG o con Flux, que veréis que cuando arranquemos la soldadura tira mucho humo. Yo tengo un extractor de humo cuando voy a soldar. Lo que pasa es que si lo enchufo se escucha mucho el sonido y no me escuchéis a mí nada, entonces no puedo conectarlo, pero contra más nos protejamos mucho mejor. Una cosa que también quería aclarar, que veo que tenéis muchas dudas, mirad, y es muy sencillo de explicar. En el hilo macizo, por ejemplo en la MIG, siempre soldamos hacia adelante, vamos soldando y avanzando, soldando y avanzando. Bueno, excepto para temas de penetración, que eso ya lo explicaremos y ya lo veremos. Pero en el hilo tubular, como en el caso del Flux, siempre para atrás, vamos soldando para atrás, porque el hilo tubular crea escoria, es muy similar al electrodo. Entonces, si no, cuando estamos soldando, la escoria se mete debajo y el cordón daría fallo. Venga, iniciamos a soldar, que sé que lo estáis deseando siempre, tanto hilo tubular como hilo macizo, ¿vale? Saneamos nuestra punta. Y ahora vamos a jugar con 3 factores. Aunque diga palabras técnicas, pero para que me entendáis. Mirad,
Con este vamos a regular la velocidad de hilo, le voy dando al gatillo y va saliendo más hilo o menos hilo. Con este voy subiendo el amperaje o bajando el amperaje. No es lo mismo soldar, que vamos a hacer pruebas con una pletina de 10 milímetros que con un cuadrado de 1 milímetro o de 1,5. Subimos o bajamos el amperaje. Y con este tercero controlamos la inductancia. Mirad, aunque suene mal, pero para que me entendáis, cuando vayáis soldando iréis creando oído, sensibilidad en vuestro oído al soldar. Entonces el sonido tiene que ser un chisporroteo, vamos a decirlo así, un chisporroteo muy agradable, que veáis que la máquina va muy bien centrada cuando va haciendo el baño de fusión. Es muy sencillo, vamos a verlo. Empezamos, pongo un amperaje que considero para 10 milímetros y vamos a ver, arrancamos. ¿Escucháis? El hilo constantemente me va empujando muchísimo, con lo cual de amperaje voy bien, pero tengo que ir bajando el hilo, porque el hilo noto como me empuja. Seguimos. Genial, pero aún vamos a bajar un poquito el hilo, para que suene de maravilla como queremos, y ahora retocamos la inductancia. Seguimos. ¿Escucháis cómo suena la máquina? De maravilla. 1 milímetro, voy a retocarlo. Y ahora con la inductancia noto un poco la noto un poco agria la soldadura. Voy a bajarle un poquito de inductancia. Otro cordón más. De maravilla, vamos a acercar la cámara. Venga, como siempre avanzamos el hilo y cortamos la punta. Venga, vamos a arrancar. Lo noto falto de hilo, le voy a dar un poquito al hilo y voy a subir a malas penas el amperaje. Vamos a hacer otro cordón. Genial, ahora voy a controlar un poquito la inductancia para que el chisporroteo, ya os digo vulgarmente, suene de maravilla. Fantástico, voy a darle un poquito al hilo. Venga, otro más. Genial, vamos a ver. Quitamos un poquito la escoria. ¿Veis cómo sale? Muy similar a la del electrodo. Y ahora siempre os recomiendo con un cepillo de púas de alambre. Bueno, le ponemos el filtro a la cámara y arrancamos. La misma jugada, quitamos un poquito de hilo. Venga, otro cordón, vamos. Venga, ahora sí, último cordón. Genial. Venga, le quitamos la escoria. Hacer con la pizarra, pero no preocuparos que lo voy a explicar de una forma muy sencilla, muy rápida y además muy didáctica. Es muy sencillo, mirad. Tenemos el gran problema en globalizar y sobre todo al principio, es decir, todo es MIG. Vamos a soldar MIG sin gas. No, no es correcto. Vamos a soldar MIG en acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, todo es MIG. Y ese es el mayor problema. Vamos a ver qué significa MIG, qué es el hilo macizo, qué es el hilo tubular. Venid para acá. Bueno, en primer lugar deciros que estos son distintos procesos de soldadura, no es lo mismo. Antes de arrancar con el proceso de soldadura de hilo tubular flux
con gas y sin gas, ahora lo vamos a ver, que hay mucha duda. Vamos a arrancar con el hilo macizo, el famoso MIG y MAG. Mirad, MIG es Metal Inert Gas. Necesitamos un gas inerte, como por ejemplo en el caso del aluminio. Yo utilizo argón al 100%. Luego, en mi caso también, sueldo acero inoxidable, acero al carbono, y necesito activar ese gas, un gas activo, por eso es MAG, Metal Active Gas. Y todo esto es el proceso GMAW, G-M-A-W, Gas Metal Arc Welding. Es decir, es un alambre sólido o macizo, o un hilo sólido o macizo que necesitamos un gas. Dependiendo del material, aplicaremos un tipo de gas u otro. Y esto es una soldadura de arco con alambre continuo bajo protección gaseosa. Vamos a ver el flux core, el hilo tubular. Bueno, José, entonces, ¿el hilo tubular flux se puede soldar con gas y sin gas? Evidentemente, se puede soldar de las dos formas. Yo, por ejemplo, utilizo sin gas, pero se puede de ambas formas. Este proceso de soldadura realmente se llama FCAW, es decir, Flux Core Arc Welding, F-C-A-W. Pero ahora tenemos el proceso con gas G y el proceso sin gas S. Y vamos a ver el porqué. Ya pues dicho esto, vamos a arrancar, por ejemplo, por el hilo tubular sin protección gaseosa. O sea, no necesitamos un aporte de gas. Esto sería FCAW S, Shelf Shelter, que soldadura por arco con núcleo de fundente autoprotegido. No necesitamos, sin protección gaseosa. Además que es una soldadura muy enérgica, veréis que se calienta muchísimo la pieza, incluso nosotros nos tenemos que proteger bien porque es muy enérgico. ¿Para qué sirve este proceso de soldadura? Yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo en exterior. El proceso MIG-MAG, la ventilación, las corrientes de aire son muy molestas y este proceso de soldadura, al no llevar un gas, es como el electrodo revestido, es entre el proceso de soldadura MIG-MAG y el electrodo revestido, combina una gran variedad de procesos de soldadura, con lo cual para soldar en exterior es fabuloso. A nivel curiosidad también deciros que este proceso de soldadura, ese hilo tubular sin gas, deja escoria como el electrodo, con lo cual además los procesos de soldadura FCAW se utilizan muchísimo a partir de espesores más elevados, de perfiles o materiales más gruesos. Estructuras pesadas, alta resistencia, estructuras metálicas, etc. Bueno, ahora nos vamos FCAW G, Flux Core Arc Welding, pero con la letra G, Gas Shielding, que significa soldadura por arco con núcleo fundente protegido con gas, doble protección. Entonces, siendo un hilo tubular, siendo Flux Core Arc Welding, pero lo tenemos con gas y sin gas. Bueno, ya que estamos viendo estos procedimientos, estos procesos de soldadura de hilo continuo, no me quiero dejar el proceso de soldadura SHAW, proceso de arco sumergido. Pero antes deciros una cosa, mirad, vamos a borrar esto. El proceso de soldadura Flux Core 1956. Cuando yo estudié todo esto, este proceso de soldadura se cree que es algo novedoso, algo nuevo. Este proceso de soldadura sin gas, de hilo tubular sin gas, aunque hemos visto que se puede soldar también con gas, es algo nuevo. Bueno, pues pensar que es de 1956 cuando yo lo estudié. O sea, referente a ese año cuando se inició este proceso de soldadura o se descubrió este proceso de soldadura, con lo cual tiene más de 60 años, como dato curioso. Una cosa, haciendo un inciso, que nos vamos ya a este proceso de soldadura, hay mucha gente que me pregunta si el proceso de soldadura MIG-MAG, en concreto MAG, Metal Active Gas, para acero al carbono, si se puede soldar al 100% con CO2. Se puede perfectamente. Además, una soldadura muy válida, muy penetrante. Lo que pasa es una soldadura muy enérgica también. Lo que pasa es una soldadura muy sucia. Por ejemplo, profesiones que no le dan valor a la soldadura, que no hace falta que le den valor a la soldadura, como por ejemplo en el caso de los ferrallistas, utilizan CO2 al 100%, hacen cordones de soldadura perfectamente, trabajo perfectamente, pero esa soldadura no le dan valor. Con lo cual, aunque sea una soldadura con mucha proyección o una soldadura muy sucia, está perfectamente el trabajo realizado, pero es más económico. Bueno, volviendo al proceso de soldadura que estábamos hablando de arco sumergido,
Pensar que es un proceso que se utiliza con diámetro muy elevado, el hilo macizo que lleva en el interior, ¿vale? Porque es sólido, grueso, macizo el hilo que lleva en el interior, pero el diámetro es mucho más grueso. Por ejemplo, 2,4, 3,2, 4 milímetros de diámetro, y es un proceso con muchísima penetración, muy importante, un proceso de soldadura, este arco sumergido, y además se utiliza como norma general en la industria de los metales pesados. Buenas propiedades mecánicas, entonces no me quería dejar este proceso de soldadura. Entonces ya hemos recopilado distintos tipos de procesos de soldadura para distintos tipos de trabajo o distintos tipos de material. Bueno, deciros que, por ejemplo, en mi equipo, esto es un multiproceso que además es sinérgico, pero este multiproceso me permite soldar con MIG-MAG, hilo tubular, flux, soldadura TIG, soldadura con electrodo revestido, MMA, pero con vuestro equipo de soldadura MIG-MAG. Este equipo, por ejemplo, es un equipo única y exclusivamente pensado para hilo tubular sin gas, pero con vuestro equipo de soldadura MIG-MAG lo podéis adaptar perfectamente para soldar con hilo tubular sin ningún problema. Vamos a arrancar por algo muy importante, como puede ser nuestro equipo. Como norma general, cuando hablamos de la soldadura flux, lo que hacemos, nuestro equipo de soldar multiproceso o nuestro equipo de soldar MIG-MAG, lo adaptamos para soldar con flux, con temas muy importantes como puede ser invertir la polaridad. Nuestra antorcha, tanto la boquilla, la tobera como el difusor de gas, que no cumple función porque no necesitamos un aporte de gas extra, una botella, un tanque, etcétera, y algo sin duda muy importante, nuestro hilo. En el caso de MIG-MAG tenemos un hilo macizo, aquí en el flux tenemos un hilo tubular, con lo cual en el interior, tanto el tren de arrastre o de empuje, no tenemos que hacer presión excesiva para no estrangular, y también tenemos que ver ese rodillo en forma de media caña o de V para soldar con flux. Pero hoy lo que os traigo es un equipo de soldar arco flux 100, es decir, un equipo de soldadura flux pensado y diseñado para soldar con flux. Vamos a ver más. Venga, vamos a ver ya el equipo, pero primero quiero explicar los beneficios de la soldadura flux. Sabéis que soy un gran amante de cualquier tipo de soldadura. Además, cada soldadura está diseñada para un tipo de trabajo u otro, realizar proyectos, etc. Hoy estamos hablando del flux. ¿Qué beneficios tiene la soldadura flux? Sencillez en la baja producción, es decir, si lo utilizamos a nivel bricolaje, fantástico por los temas que vamos a ver ahora. Y si lo utilizamos a nivel profesional, también como complemento. Un equipo de MIG-MAG lo transformamos, sabemos que no, lo acabamos de ver, que ya viene especializado para soldadura flux. Es decir, si utilizamos las soldaduras puntualmente como complemento para nuestro trabajo, es fantástico. ¿Por qué? No necesitamos un aporte de gas extra, lo acabamos de comentar. No necesitamos un manómetro. No nos perjudica en lugares con excesiva ventilación. Es decir, si trabajamos en exterior, esos aires, esos vientos no nos perjudican. En soldadura MIG-MAG, sabéis que si hacemos ese baño de fusión y nos entorpece el gas, puede afectar nuestra soldadura. Con la soldadura flux no pasa esto. Y mucho más fácil que el electrodo MMA, la soldadura de electrodo revestido, también es una maravilla para soldar, por ejemplo, en exterior, pues sabemos que la soldadura de electrodo cuesta mucho más iniciarse en la soldadura. Al ser un proceso parecido o similar a la hora de soldar como un MIG-MAG, es muy sencilla la soldadura flux para trabajar, para iniciarnos y para utilizarla como complemento. Bueno, ahora apagaremos nuestro equipo para ver el interior y hablar sobre el interior de nuestro equipo. Ya que tenemos el frontal y lo tenemos encendido, vamos a ver en primer lugar la instalación de la correa. Ya la he instalado, con lo cual lo cómodo que es para trabajar, porque no pesa nada y las dimensiones tan pequeñas que tiene. Nos venimos al panel frontal, que es muy sencillo. Tenemos un indicador general on y luego tenemos un indicador de sobrecarga térmica, esto es la parte de abajo, y luego aquí tenemos el potenciómetro, control de velocidad de hilo. Si os dais cuenta, aquí no tenemos ningún parámetro más de regulación, simple y únicamente a grosor de material iremos subiendo o bajando con nuestro potenciómetro, con ese control. Bueno, ya estamos en el interior y con el rollo flux pasado, que es muy sencillo. Destapamos,
metemos la punta hasta que nos aparezca por la punta de nuestra antorcha. Ya está. Lo que comentábamos del tren de arrastre o de empuje, no hacer excesiva presión para no chafar ese hilo tubular, que aquí está todo muy controlado porque el equipo ya está pensado para esto. El rollo que tenemos es de 1 kilo y es de 0,8 milímetros de espesor. Y bueno, la antorcha, una antorcha, digamos entre comillas, especial porque el difusor de gas no cumple función. Entonces fijaros esta boquilla o esta tobera, como es de cerámica y simple y únicamente es para proteger el interior, pero no va a salir gas de la punta. Vamos a ver más cosas. Bueno, algo que quiero puntualizar, que se habla mucho, es el tema de los humos y el tema de las proyecciones en soldadura flux. Mirad, nuestro equipo de soldadura MIG-MAG también salen proyecciones y también emite humo, y en nuestra soldadura MMA, electrodo revestido, también emite humo y también salen proyecciones, con lo cual, si es menos perjudicial, más perjudicial, simple y únicamente con la soldadura nos vamos a proteger siempre nuestro cuerpo. Yo para soldar en interior, en taller, tengo un extractor de humo. Si no, podéis hacerlo con un equipo de protección individual, y si no, utilizar una mascarilla apta para metales en suspensión. Pero siempre vamos a proteger nuestro cuerpo, pero en cualquier tipo de soldadura. Y también ahora veremos con nuestros guantes, nuestra pantalla, etcétera. Siempre protegerse, no soldar nunca en manga corta, ¿vale? Vamos a protegernos bien para disfrutar enormemente del mundo de la soldadura. Seguimos. Y una recomendación que os puedo dar para el tema de las proyecciones, tanto en flux, MIG-MAG, MMA, electrodo revestido, es utilizar un spray antiproyecciones, tanto para echarle a nuestra boquilla como para echar a nuestros materiales, con lo cual vamos a reducir muchísimo que se adhieran esas proyecciones o prácticamente en su totalidad. Bueno, materiales que vamos a soldar, que empezamos a soldar ya. Vamos a soldar cuadrado de 1,5 milímetros de espesor. También he preparado unos perfiles en estructural de 3 milímetros de espesor. Y también vamos a ver estos angulares de 5 milímetros de espesor. Así vamos a ver esa graduación y vamos a ver esa intensidad de trabajo. Bueno, la soldadura flux es muy similar a la hora de soldar como MIG-MAG. Es una soldadura muy sencilla en nuestros inicios, pero también deja escoria como el electrodo. Entonces, digamos que es una pequeña combinación. ¿Por qué digo esto? En soldadura MIG-MAG, cuando ponemos nuestra pieza, lo que vamos a hacer es soldar hacia la parte delantera para que el difusor de gas enfoque ese gas en el baño de fusión y hagamos una buena soldadura. ¿Cómo? En la soldadura flux nos deja escoria como el electrodo, en vez de ir hacia la parte delantera, yo tengo más que comprobado que hacia la parte trasera es como mejor va, como el electrodo. Una técnica de arrastre, vamos soldando, o si no, esa escoria nos va invadiendo el baño de fusión y no nos permite hacer una soldadura de calidad, con lo cual, aunque parezca una antorcha MIG-MAG, vamos a ir soldando hacia la parte trasera. Ahora lo vamos a ver bien. Venga, vamos a cerrar ya nuestra tapa y vamos a ir viendo ya a qué intensidad trabajamos según grosor de material. Muy importante, por favor, lo que comentábamos, como es un hilo tubular y no es un hilo macizo, como en el proceso MIG-MAG, esto hace que sea más frágil, ¿vale? Y tenemos que, no tenemos que hacer excesiva presión en el tren de empuje o de arrastre para no estrangular el hilo. Muy importante. Venga, cerramos. El hilo tubular realmente, si lo ampliáramos, ¿vale? Sería, os lo dicho, sería en el interior. El hilo tubular en el interior lleva un fundente que es lo que protege el baño de fusión. De esta forma no necesitamos un aporte de gas extra. Digamos que el hilo en el interior, ya ese tubo lleva interiormente ese fundente y es lo que hace que hagamos bien el baño de fusión. Arrancamos, que empezamos a soldar. Bueno, hemos empezado con esta primera soldadura y ahora le pondremos un filtro a la cámara. Os recordamos, guantes, no soldar en manga corta, una buena pantalla, tener siempre cerca, bueno, hemos echado el spray antiproyecciones y ahora lo que decíamos, picamos, voy a acercar la cámara para que veáis bien esa soldadura
Y ahora con el 1,5 y con el angular de 5 milímetros le vamos a poner el filtro a la cámara. Ahora este estructural de 3 milímetros lo hemos puesto en la posición 5, ¿vale? Ahora vamos a ver un nivel más bajo y un grosor más alto. Vamos a acercar la cámara. Venga, le damos un poquito más con nuestro cepillo de púas de alambre. A ver si veis bien la soldadura, cómo ha quedado perfectamente con flux. Venga, vamos a ponerle el filtro a la cámara. Venga, en 5 milímetros, técnica de arrastre. Lo tenemos aproximadamente a 8 de posición. Venga, vamos arrastrando. Bueno, quitamos el filtro y lo que estábamos comentando. Vamos a pasar a ver cómo ha quedado la soldadura. 5 milímetros y lo hemos puesto. Lo que comento el tema de las proyecciones, le echamos spray y pues cae la menor cantidad de proyecciones posible, ¿vale? Y así evitamos el tema de, sobre todo, tener proyecciones en nuestra pieza. Voy a acercar la cámara. No deja una soldadura tan, o sea, es decir, la escoria no es tan excesiva como la del electrodo, soldadura de electrodo MMA, pero fijaros qué maravilla con soldadura flux. Y lo que comentaba, 5 milímetros lo hemos soldado a la posición número 8. Vamos a ver el otro perfil que tenemos. 5 de espesor, entre 3,5, aproximadamente 3,5 y 4, 3,5. Vamos arrastrando 1,5 milímetros de espesor. Venga, vamos arrastrando, similar a MMA, electrodo revestido. Venga, pues de igual manera, 1,5 milímetros de espesor. Vamos a ver. Damos esa escoria, que repito, no es tan gruesa como la que deja la soldadura MMA. Fantástico. Y vamos a ver cómo ha dejado la soldadura en nuestro perfil de 1,5. De maravilla, soldado con flux. Lo acerco igualmente y vemos cómo lo tenemos entre 3 y 4 aproximadamente para este espesor de 1,5 milímetros. Bueno, pues aquí tenéis este equipo portátil monofásico de 5,4 kilogramos con una regulación muy sencilla y muy intuitiva. La verdad que una maravilla. El espesor recomendado por el fabricante es de 4 milímetros para soldar, ¿vale? Pero como siempre me gusta llevarlo al extremo para que veáis bien su rendimiento con estos 5 milímetros que hemos probado. Pero siempre hay que hacerle caso a los fabricantes. Como siempre digo, cualquier duda, aclaración, bajo en la caja de comentarios del vídeo, lo vemos y lo debatimos. Compartir los vídeos, que cada vez les sirva de ayuda a más compañeros y compañeras. Si te gusta el vídeo, le damos un buen like y, como últimamente digo, activad la campanita para que YouTube os mande la notificación de todo el contenido nuevo que llega al canal. Así que un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo, que seguro que te va a gustar. Bye bye.